Determine el torque permisible T1 que debe ser aplicado en los terminales del eje si el ángulo de giro entre los terminales de ese eje que se ve compuesto en la figura debe ser de 8 grados sexagesimales. También vamos a determinar el torque permisible T2 si el esfuerzo cortante en el latón está limitado a ser tau sub b igual a 70 megapascales. El latón sería básicamente esta parte que está de color grisácea en nuestra figura. Determina el torque T3 si el esfuerzo cortante en el acero está limitado a un tau sub s de 110 megapascales, donde la referencia del acero es todo esto que está en color azul. Una última pregunta que nos hacen como cuestionar aquí en el problema es que básicamente definamos cuál es el torque máximo permisible que puede existir dentro de ese arreglo si todos los tres, o más bien todas las tres condiciones precedentes deben ser satisfechas según lo que analicemos nosotros a lo largo de esas tres primeras partes del enunciado del problema. Bien, esto vamos a resolverlo a través de los conceptos de torsión. Bien, aquí se ve que la misma condición T, dado que no conocemos cuál sería ese valor que externamente produciría un ángulo de giro equivalente a 8 grados sexagesimales sobre todo este, digamos que eje compuesto, nos hacen pensar de que esto es un sistema estáticamente indeterminado porque pues con la estática no se pudiera definir desde lo externo cuánto es ese valor de ese torque. Por lo menos yo sé que T menos T es igual a 0, pero la pregunta es, bueno, si T es igual a T, ¿cuánto vale T para que se produzca todo ese efecto? Entonces, es ahí donde vemos que esto sería básicamente como una especie de sistema estáticamente indeterminado de primer grado. Es decir, que si utilizamos, hacemos cortes o empleamos torques internos y a través de los conceptos de ángulo de giro en el rango elástico, ¿no?, que existen para este material en cada una de las secciones, hay una posibilidad de resolverlo. Entonces vamos a hacer, o bien vamos a proceder con ese concepto. Inicialmente vamos a encontrar los torques en el acero, es decir, lo que está aquí de color azul, y también lo que está aquí en latón. Para cada uno de los segmentos, considerando que, nuevamente digo, sea un sistema estáticamente indeterminado. Vamos a usar el término T sub s para referirnos al torque del acero, mientras que usaremos el término T sub b para referirnos al torque que tendría en este caso particular la parte del latón. Existen ya varios modelos matemáticos que se emplean para resolver estos problemas en función de los parámetros bien conocidos en torsión, como lo son el módulo de elasticidad al cortante, que se representa con una letra G, y también tenemos por otro lado el momento polar de inercia de la sección transversal, que básicamente sería el que hace referencia a cada uno de estos casos que vemos aquí. La fórmula que se utiliza para sistemas estáticamente determinados de un grado de libertad para en función de un torque externo 1 puede ser definido a partir del siguiente concepto. Veamos, si lo hacemos para el acero, podemos ponerlo aquí en una esquinita. El torque del acero es igual al producto del torque 1 por una relación geométrica y de material, donde tendríamos por un lado el módulo de elasticidad, como es acero, de ese mismo, por su respectivo momento polar de inercia para la sección que hace referencia al acero, dice aquí que sería la parte de color azul, y a la vez todo esto dividido entre la suma de el mismo producto de estos dos términos que escribimos en la parte del numerador, pero esta vez sumándole en la parte de la conexión la relación más bien que hace alusión al módulo de elasticidad acortante del latón y por último su respectivo momento polar de inercia. Esta ecuación que está aquí se encuentra en todos los libros. Yo recomiendo que utilicemos la que aparece en el libro James Gear, capítulo, si no estoy mal, es el capítulo 3 de el tema de torsión. Bien, entonces eso por esa la parte. Si de pronto usamos estática en esta parte de aquí, podemos entender que, bueno, como el torque que tiene en esa sección media, bueno, en esta que está aquí, lo que sufre el latón debe ser igual al que contribuye el acero para mantener el torque 1 estático, es decir, que eso no se mueva. Es decir, que el torque que tendríamos en latón sería básicamente al torque externo T1 o el que está en la conexión, restar el torque que tendríamos en el acero. ¿Ok? Y bueno, también podemos
como establecer una resolución muy similar a la que está en azul. Esta la voy esta vez a rellenar en amarillo con el mismo concepto que aparece en los libros. El torque que tendría en el caso del latón va a ser igual al torque que tendría como 1, o sea, el primario, sobre, o más bien multiplicando al modo de elasticidad del latón por su respectivo momento de inercia polar, dividido sobre la suma de, bueno, la referencia para el latón, tanto por módulo de elasticidad como momento polar de inercia, y su mismo símil con el caso del acero. Entonces, esto sería para referencia del latón, todo esto que está aquí en amarillo. Ahora, si esto lo vemos como 3 segmentos, es decir, estos de acá, notaremos que cada uno de ellos sufre un comportamiento básicamente similar en función de la famosa ecuación de ángulo de deformación al torsión, donde se relaciona T por una longitud dividido sobre G y J. Aquí simplemente cabría como reemplazar cada uno de lo que hace referencia este modelo para esas 3 secciones. Entonces, veamos cómo se pudiera realizar en esta sección de aquí. El ángulo total sería igual a T1 por L cuartos sobre G del latón por el J del latón. Estoy refiriéndome a esta sección de acá. Antes de llegar al corte, miren que aquí tengo L medios, porque todo vale L, todo, desde este punto a este punto. Entonces, como estoy desde 0 a L, bueno, hasta este punto, yo entendería que esto es L cuartos, ¿no? Por eso estoy colocando L cuartos, toda esta sección de aquí. Y me estoy comprometiendo nada más con el caso del latón. Eso sería lo que hace referencia a este término de acá. Le sumaría igualmente T del acero por L cuartos sobre, en este caso, el G del acero por el J del acero. Y por último le sumaría nuevamente el T1 por el L medios. Todo esto dividido entre el G del acero por el J del acero. Claro, son los dos aceros porque en este caso voy de la sección 2 a 3, esta que está aquí, y luego de aquí a esta parte, donde solamente tendría acero en esta sección. Por eso es que tenemos esos dos términos así. Bien. Para el término medio, este referencia de acero, de latón y el eje de acero tienen el mismo giro, o sea, en la parte justo donde se mezclan, tal que se puede usar la relación de TB, L cuartos, todo esto dividido sobre GB por JB, en vez de, digamos, que permitirnos que el ángulo de deformación en A sea igual básicamente al permisible. Low es permisible en español. Entonces, sustituyendo las expresiones que hacen referencia para el torque del acero y luego simplificando, esto lo podemos dejar como un ejercicio manual para sus casas. Podemos resolver para T1 y obtener la siguiente expresión matemática. Es decir, tener por un lado el ángulo de deformación en A igual a T1 L cuartos, todo esto dividido entre el GB, muy bien, por el JB, esto sería esta parte de aquí, esto de acá, más lo que tengo en esta parte en azul resaltado, sería este pedacito de aquí reemplazable en esta referencia que ya está en azul. Entonces yo escribo aquí nuevamente más TS, pero TS es T1 por GS por JS, dividido todo entre GS, JS más GB, JB. Esto fue lo que escribí hace un ratico aquí en azul. Bueno, eso como referencia al reemplazo de TS, ahora escribo nuevamente L cuartos, esto no ha cambiado, dividido todo entre GS sobre JS. Digamos que nada más me enfoqué en reemplazar TS por lo que tenía en su reemplazo original. Y a esto le sumo T1 L medios sobre GS sobre JS. Esto sería lo que está en esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces ya tendría una expresión que nada más depende de T1. Ahora, si me dedico como a reemplazar y a hacer las armonías matemáticas, quedaría básicamente de la siguiente manera el ángulo de deformación en A. T1 por L cuartos, todo esto dividido entre
el G del bronce por su J de bronce, sumado a T1, L cuartos, sobre GS y es, bueno, JS en este caso, más GB, JB. ¿Listo? Simplemente como que cancelé estos dos de aquí. Y bueno, esto que sumaría a T1 L medios, que sería esta parte de acá, sobre GS sobre JS, que sería básicamente el mismo número que está acá. Ahora lo que voy a hacer es separar lo que es común. En mi sentir es el término el T1 L cuartos, porque básicamente si se dan cuenta aquí también tengo, bueno, L cuartos más L cuartos, es lo mismo que en este caso particular L medio, ¿no? Entonces aquí también tendría un L cuartos escondido. Listo, entonces vamos a tomar como referencia ese dato y sacar un factor común matemático. Entonces en ese orden de ideas quedaría hasta ahora que S de formación angular en A será igual a T1 multiplicado por L cuarto, que a la vez afecta a toda la expresión que quedaría a continuación. Aquí quedaría un 1 arriba, claro, porque saco esta parte y queda un 1, sobre GB JB más otra vez un 1 sobre JS, bueno, JS y GS más bien, más GB JB. Y por último todo esto multiplicado por un 2, si es un 2, para que quede aquí L medios. Claro, quedaría L por 2, 2L sobre 4. Y bueno, 2 entre 4 es 2, sí, es un 2. Sobre un GS JS. ¿Listo? Entonces hasta ahí quedaría la expresión matemática descrita. Como en este caso particular, para la referencia matemática del ángulo de deformación. Por último, pues podríamos arreglarlo mejor para despejar el T1, es decir, pasaría esto aquí a multiplicar, esto a dividir, este arreglo matemático se pudiera hacer uno por uno, eso como les digo lo pueden ustedes hacer en casa, y finalmente la expresión matemática quedaría de la siguiente manera. Por fuera de cámaras el resultado es igual a T1, que ese caso es el permisible, va a ser igual a multiplicar 4 por el, digamos que el máximo ángulo de deformación permisible sobre L, muy bien, todo esto afectado por G de bronce, J polar de bronce, multiplicando a G de acero, J polar que tendría el acero, más G de bronce, perdón, latón, esto es latón, disculpen, J de latón, todo esto multiplicando al G que tendríamos para el acero y el J del acero. Todo esto dividido según el cálculo matemático de estas partes de abajo como G del acero al cuadrado por el momento polar del acero al cuadrado más 4 veces G de acero, perdón, G de latón por el J de latón y a la vez multiplicado por el G del acero y el J del acero más 2 veces cada uno de los datos del latón al cuadrado. Bien, esta expresión matemática se ve un poco compleja, pero simplemente es solo álgebra, ¿no? Es para ir como no desenfocándonos del concepto de torsión. Entonces, ya los valores numéricos, como bien estaban establecidos en esta parte aquí, dice que el esfuerzo permisible máximo, sino, perdón, no es el esfuerzo permisible máximo, bien el ángulo de deformación máximo que tiene el problema debe ser considerado a no sobrepasar los 8 grados sexagesimales. Esto se puede pasar directamente a lo que tiene que ver con radianes, sabiendo que un pi 180 es lo mismo, o sea, multiplicar esto por pi dividirlo entre 180 es lo mismo que quedar en radianes. Y bueno, ya sería un resultado un poco más plausible de obtener, sabiendo también que podemos definir brevemente los cálculos de cada una de las propiedades geométricas. Por lo menos sé que el módulo de elasticidad que tendría esto por tablas, en el caso del latón, o más bien del acero y el latón, para hacerlo de una vez, el latón lo tiene equivalente a 40 gigapascales. Pero el acero es un poquito más alto, creo que es el doble, 80 gigapascales. La longitud que tendríamos a considerar
en esta parte sería 2 y 1, 3. La longitud sería 3 metros. Y por otro lado, el momento polar de inercia que tendríamos para el acero, dependiendo nada más de este diámetro, sería, vamos a escribirlo aquí abajito, muy bajito por aquí, el J sería igual a, bueno, del acero, a pi 32 por ese diámetro a la 4. El diámetro creo que se llama diámetro 1 en el acero, permítame yo reviso acá para que quede claro. Sí, D1 es el que se ve aquí. Entonces ese D1 que está referenciado en esa parte de ahí puede ser obtenido ya pasado a metros y todo eso. El D1, si no estoy mal, vamos aquí a revisarlo de todas maneras, es igual a 70 milímetros. El que está aquí resaltado en verde, 70 milímetros. Eso pasado a metros, 70 milímetros sería lo mismo que 70 por 10 a la menos 3 metros. Ya este aquí no estaría presente. Esto en metros, ¿vale? Entonces vamos a proceder con el reemplazo matemático en esta parte de aquí. 70 pi 32 por 70 por 10 a la menos 3 metros, todo esto a la 4. Ese resultado es igual a 2.537 por 10 a la menos 6 metros a la 4. De otro lado, en el caso del bronce, perdón, latón, SJ de latón es igual a multiplicar, como es una sección anular en la parte de la conexión, igualmente, no necesariamente en la conexión, porque ya el por fuera también tiene esa condición donde no hay contacto, o sea, en esta parte de 1 metro. Digamos que podemos trabajar con pi 32 y la diferencia de los diámetros, de 2 a la 4 menos de 1 a la 4. El D2, según lo que dice este problema, es igual a 90 milímetros, el que está aquí, o 90 por 10 a la menos 3. Entonces vamos a colocarlo como referencia en nuestro cálculo, en esta parte de aquí abajo, por aquí, en esta sección de acá. Sería pi 32, 90 por 10 a la menos 3 metros, todo esto a la 4, menos el 70 por 10 a la menos 3 metros, todo esto a la 4. Este resultado es igual a 4.084 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Listo, entonces hasta ahí tendríamos los resultados de los momentos polares de inercia y la referencia que dimos hace un ratito de los módulos de elasticidad al cortante que están por esta sección de acá arriba. En teoría creo que ya pudiéramos reemplazar directamente los valores. Y bueno, teniendo en cuenta que esto, que es el 8 por 8 grados, se pasaría a radianes con la expresión matemática de conversión de ahí. Listo, entonces ya obteniendo estos datos que estoy resaltando ahí en amarillo, pudiéramos fácilmente calcularlo y definir cuánto sería el torque permisible en el punto A. Este dato lo voy a sacar por fuera de cámaras para, digamos que para hacerlo más rápido, y ese resultado es igual a, bueno, antes de hacerlo, simplemente recuerden que donde vean JB, vamos a reemplazar este 4.084 por 10 a la menos 6, y donde vean JS voy a reemplazar 2.537 por 10 a la menos 6. Invito a todos los que están viendo este video que me ayuden a calcularlo y miren si nos da igual, ¿ok? Como reto de educación mutua. Bien, el resultado a mí me da, reemplazando esos datos, 9.51 por 10 a la menos, por 10 a la 3. Por 10 a la 3 newton metros. Esto es lo mismo que decir 9.51 kilonewton, es lo mismo. Kilonewton metro. Esta sería entonces la respuesta de nuestro primer punto A. Para el caso del punto B, que vamos aquí a resaltar en verde, el punto B, según lo que dice el problema, aquí en esta parte superior, dice que determinemos el esfuerzo, bueno, más bien el torque permisible T2 si el esfuerzo cortante limitado en el bronce es de 70 megapascales. Es decir, que ya tenemos que usar la fórmula de esfuerzo cortante para calcular ese parámetro. Lo importante o lo interesante de este caso es que bajo ese enfoque particular podemos jugar un poquito con la matemática de la fórmula.
donde no sé si recordarán ustedes, vamos a escribirlo acá abajo para darle como más organización a nuestro proceso. En esta parte de aquí podemos definir que ese esfuerzo o bien ese torque 2 permisible para el caso del esfuerzo cortante que va a sufrir el latón será básicamente dependiente del esfuerzo cortante que nos dio 70 megapascales el planteamiento del problema. Solamente vamos a chequear como primer caso el segmento 1, donde solamente tenemos en ese caso latón, que si bien todos recordarán debe ser exactamente igual a la distancia de 1 metro. Bueno, en ese caso veamos que ese esfuerzo permisible que vamos a tener sería igual a ese torque que estoy buscando por el de 2 sobre 2. Todo esto dividido sobre el J polar que tendría el latón. Recuerden que yo tomo solamente la distancia para D2 considerando que el aporte que tendría como respuesta nuestro R1 y nuestro R2, nuestro R1 y nuestro R2 están muy próximos. Entonces por eso nada más me fijo en este para el cálculo del radio. Bien, entonces de ahí solamente quedaría despejar. Este 2 pasa acá abajo, pasa acá a multiplicar. Este JB también y este D2 pasa a dividir. Es decir que el T2 que voy a obtener va a ser igual a multiplicar 2 por el esfuerzo cortante que básicamente tiene el latón sobre el momento polar de inercia del latón, todo esto dividido entre el diámetro 2. Entonces es simplemente reemplazar. T2 es igual, bueno, a 2 por 70 megapascales, 70 por 10 a la 6 newton por metro cuadrado. Estamos ahí. Todo esto multiplicado por el J. El J aquí lo teníamos calculado para el latón de 4.084 por 10 a la menos 6 metros a la 4. 4.084 por 10 a la menos 4 metros a la 4. Creo que es a la menos 6. Permítame yo reviso. Sí, a la menos 6, correcto. Y a la vez todo resulta dividido entre el diámetro 2, que era 90 por 10 a la menos 3 metros. Aquí se ve claramente que metro sería con 1, quedaría la 3, estos dos serían con 1 y quedaría newton metro, directamente multiplicando ya como expresión de torque. Al hacer estas operaciones el resultado que me da en este cálculo es 6.35 por 10 a la 3 newton metro, o que es lo mismo 6.35 kilonewton metro. ¿Listo? Listo, vamos ahora para el inciso C, pero bueno, yo aquí lo que hice fue como primero chequear este valor del torque permisible según las condiciones geométricas. Entonces podemos usar incluso el torque en B, que ahorita teníamos esa fórmula por ahí, donde tendríamos a T2 a referencia. Recuerden que esta fórmula está en libros. Módulo de elasticidad cortante que tendría el latón, tenemos que referenciarlos con el material por el J de latón. Todo esto por la parte compuesta, que sería J de latón con G de latón más G de acero por J de acero, todo esto multiplicado. Entonces de aquí pudiéramos reemplazar lo que es T2, que aquí lo teníamos obtenido por esta parte de aquí. Bueno, aquí voy a reemplazar aquí en amarillo todo esto en esta porción de aquí. Entonces quedaría que TB, o más bien T sub 2, ya reemplazando todo, va a ser igual a multiplicar 2 por tau B, ¿okay?, por el G del acero, por el J del acero, más el G del latón por el J del latón. Bueno, aquí es latón, no, aquí latón. Todo esto totalmente dividido entre el diámetro 2 por el G del acero. Ese torque 2, reemplazando los datos por fuera de cámaras, me da igual a 13.69 kilonewtons por metro. Ok, lo que seguiría ahora es el torque permisible T3 basado en el esfuerzo cortante que te sufrirá el acero, según lo que nos dice aquí el problema, ¿no? Vamos a ver si estoy concuerdo con lo que dice aquí la parte C. Si determina el torque permisible T3 y el esfuerzo cortante en el acero está limitado a 110 megapascales. Entonces haríamos como un concepto similar
solamente que vamos a reemplazar todo lo que hace referencia de latón por acero. Bien, eso sería de la siguiente manera. Aquí vamos a colocar enunciado C en esta parte de aquí, considerando que el tau del acero permisible en este problema es 110 megapascales, ¿no? Entonces primero chequeamos el segmento 2 que tiene, en ese caso particular, el 2, vamos aquí a colocarlo, creo que yo no lo borré, en esta parte de aquí, sí lo borré, no, aquí está, es la sección que hace referencia a la conexión entre acero y bronce. ¿Cuál sería entonces esa condición de carga sobre el eje de acero, ¿no? Carga por torsión. Entonces vamos aquí bajando y tendríamos básicamente que ese torque, partiendo del concepto de esfuerzo cortante, vamos a llamarlo TS, D1 sobre 2, todo esto dividido entre el momento polar del acero. Entonces, donde el análisis de estáticamente indeterminado, que nuevamente juega su parte en esta partecita de aquí arriba, ¿no? En este caso solamente aplicado para nuestro material, que sería acero, sería igual a G de acero, J de acero, dividido entre G de acero, J de acero, más G de latón por J de latón. ¿Ok? Entonces, haciendo el despeje va a quedar exactamente igual, solamente que reemplazando los subíndices. O sea, el T3 va a ser igual a 2 por el tau permisible por el G del acero, J del acero, más el G de bronce, J del bronce, dividido todo entre el producto del diámetro 1 por el G del acero. Este resultado fuera de cámaras me va a dar igual a 13.83 kilonewtons metros. También chequeemos el segmento 3 donde no tenemos ese relleno de acero, más bien ese soporte que daría la parte del latón. Entonces ahí sería T o tau T3 D1, ¿okay? Sobre 2 sobre el J que tendríamos en el acero. Ese torque permisible, que sería 3, sería multiplicar 2 tau S por el JS dividido entre D1. Simplemente despejé de aquí, ¿no? Entonces, haciendo los cálculos, me quedaría que ese T3 permisible es igual a 7.41 kilonewtons metros. Entonces, este señor sería el que controlaría sobre la sección del acero el modelo de carga, porque es un poco más pequeño, ¿no? Evidentemente, el máximo esfuerzo cortante en el agujero, en el segmento 1, sería el que controlaría todo, que por aquí nos dio un valor equivalente a 6.35. Entonces, como todas las condiciones deben ser consideradas, ese número es el que satisface cada una de ellas, ¿no? Por esa razón, entonces, podemos decir, dado que es el menor, entonces podemos decir con tranquilidad que hemos resuelto nuestro problema asociado al cálculo o el análisis de un sistema estáticamente indeterminado de un grado para modelos de torsión de unas vigas compuestas, donde nos piden determinar ciertos parámetros de esfuerzo y en función de unas condiciones de deformación angular, cuáles serían los torques permisibles en cada una de las secciones.